Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Bueno, ya llegamos al viernes. Hoy es 9 de octubre. ¿Saben cuántos viernes hace que estamos haciendo el programa desde nuestras casas? Nada más ni nada menos que 29. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Ayer, 8 de octubre, el general hubiera cumplido años y lo recordamos sosteniendo nuestras banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social bien altas. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa nuevamente centrado en la economía, pasando, por supuesto, por reflejos del pasado en el presente que nos estarían complicando el futuro. Hola Guitia, otro viernes más con este formato, pero bueno, yo supongo que ya iremos llegando al final, pero no sea cuestión que le haya gustado a usted esto y después me diga, no, Moreno, seguimos así, seguimos con este formato. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero qué lindo que era los viernes cuando aparte nos tomábamos un cafecito y conversábamos, porque nos veíamos cara a cara. Pero bueno, mire Guitia, esta semana es una semana que, como habíamos predicho, se va agudizando la situación, se va poniendo el guiso muy espeso hasta que después ya no se pueda revolver. Y usted sabe lo que pasa con el guiso cuando no se puede revolver, o lo saca del fuego o se empieza a armar lío. Y hay un clima que lo va indicando, y sí, múltiples señales. Lo de Venezuela, y sí, es una señal. Sectores del oficialismo se ofendieron, sí, tienen derecho. También tienen que mostrar su enojo porque las jubilaciones no se están ajustando como se deberían ajustar y los salarios tampoco. Bueno, para algo hay excusa, para otras cosas no hay excusa, en fin. Pero políticamente también empiezan a aparecer las señales. Claro, la del Partido Justicialista bajo la presidencia de Alberto también es una señal, porque no hay aclamación. Lo que hay es una especie de imposición y bueno, por abajo se empiezan a revelar la muchachada. Ya vio ciertos afiches, ciertas declaraciones, quizá la posibilidad de que se desarrolle una misa o algún hecho que marque cierta disidencia. Yo le digo, Guitia, mire, si el presidente tomó la decisión de ser también presidente del Partido Justicialista, no lo objeto. Me parece que está dentro de las alternativas. No sé muy bien para qué, porque si ya gobernar le resulta, como uno lo ve en su cuerpo, en su físico, en su cara, muy complejo, imagínese si se va a poder ocupar del Partido Justicialista. No, no me voy a ocupar yo, se va a ocupar el vicepresidente. Y entonces, ¿para qué queremos agarrar la presidencia? Porque pensamos que nos faltan atributos de poder. Pero esto es ridículo. Si Alberto Fernández se dio todos los gustos, la única que no pudo implementar y que pidió perdón, y eso hay que reconocerlo, es la de Vicentín, pero porque la ley no se lo permitía. Eso excedía sus facultades. Después se dio todos los gustos. Algunos dicen hasta grabar un video tocando la guitarra. Me parece que no es que tomó decisiones
y no las pudo implementar. No es un defecto de poder. Lo que hay, me parece, es un error en la toma de decisiones. Bueno, algunos nos quejamos por lo que hace en seguridad, lo que hace en relaciones internacionales o lo que hace con la economía. Y otros se quejan por lo que hace con Venezuela. Bueno, la realidad es que las decisiones las toman, no es que no las toman. Si él quiere ser presidente del Partido Justicialista, bueno, muy bien, pero ¿sabe qué, Guitia? Me parece que están mucho más contentos los que no son afiliados al Partido Justicialista, que él sea presidente del Partido Justicialista, que los justicialistas. Pero bueno, quizás sea una sensación nomás. Pablo Chaliú, en línea con Guillermo, analizará la economía que encara el gobierno desde compartimentos estancos. También va a analizar las recientes palabras de la licenciada Todesca y va a observar que se van sumando voces al planteo de la necesidad de un plan. Pablo también nos va a contar sobre su participación del encuentro convocado por el padre a Caputo, en el cual habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y comentará las reflexiones que le generaron sus palabras. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Espero que estén bien todos, así como todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, y tal como habíamos venido sosteniendo, las medidas del gobierno realmente no han tenido éxito y al contrario tienden a agravar la situación. Y esto es así porque hay acá un grave error de diagnóstico, como hemos también venido marcando. No se puede mirar al mercado cambiario como si fuera independiente del resto de la economía. Lo que he llamado varias veces, uno no puede mirar a un solo mercado con anteojeras. Pero eso es lo que está haciendo el Banco Central, y mal que le pese al ministro de Economía, es lo que está convalidando él, por más que diga que no está de acuerdo. Pero entonces, el problema es que no se avisora en la política económica que tenga un claro conocimiento de las causas que están motivando los problemas cambiarios. Solo se lograría eso si se tiene una visión de conjunto de la economía. ¿Qué está pasando con el déficit fiscal? ¿Qué está pasando con la situación financiera de las empresas? ¿Qué está pasando con la actividad económica? ¿Qué está pasando con el sector externo, el comercial? Pero ¿por qué no lo tiene el gobierno? ¿Por qué no tiene el gobierno una visión de conjunto? Porque si tuviera una visión de conjunto, tendría que diseñar un plan global. Y evidentemente eso es lo que no quiere o no está en capacidad el gobierno de hacer. Un plan global, integral, que están reclamando aún aquellos economistas que suelen ser extremadamente prudentes al momento de expresar sus opiniones, extremadamente prudentes con el gobierno de turno. Entonces, a veces escuchar a estos colegas de la profesión que, bueno, de alguna manera tendrán sus justificativos porque tienen que estar ganándose la vida y no quieren entrar en choque, pero muchas veces escuchar a estos colegas uno se queda con la sensación amarga, porque dice, pero ¿cómo? Estos son colegas, son economistas, y sin embargo sus opiniones están tan lavadas que en definitiva no quieren decir nada. Pero bueno, estos economistas, ya ayer y antes de ayer se produjeron tres declaraciones de economistas, compañeros economistas, no por la afiliación política, sino por la profesión, que son extremadamente prudentes y sin embargo ahora le están reclamando al gobierno un plan integral.
Este tema de que los extremadamente prudentes ya le piden al gobierno que deje de lado sus argumentos, si es que lo tienen, o sus imposibilidades, y que le anuncien al país un plan integral, hay que tomarlo en su justa dimensión. ¿Por qué estos distinguidos colegas han perdido la extrema prudencia? Bueno, porque nos estamos acercando a situaciones límites. Entonces, todas estas cuestiones del gobierno de intentar poner parche sobre parche se están agotando. Y al estarse agotando no caben sino dos soluciones. O vamos a la crisis, cosa que supongo que nadie querrá, pero está ahí a la vuelta de la esquina, o se decide el gobierno con el actual equipo de gobierno o con un nuevo equipo de gobierno y enfrenta la situación como tiene que ser, con un plan integral que ataque decididamente los desequilibrios económicos y los problemas estructurales que muestra la economía argentina. En la semana también se produjeron unas declaraciones desafortunadas de la licenciada Todesca, que según todo lo que parece ser es una funcionaria de mucho predicamento en el gobierno. La licenciada dijo: pasarán décadas hasta que la Argentina llegue a tener soberanía monetaria. A ver, ¿qué está diciendo la licenciada Todesca en un lenguaje más accesible? Está diciendo que no puede haber un plan de estabilización, porque para que un país tenga soberanía monetaria tiene que tener estabilidad monetaria, macroeconómica, de precios. Y si la funcionaria dice que pasarán décadas, entonces estamos realmente en un problema. ¿Realmente piensa el gobierno que pasarán décadas? Uno se pregunta, y bueno, pero ¿para qué está donde está? Si no saben hacer o no quieren hacer lo que tienen que hacer, mi Dios, estamos en un problema muy grave. Yo les dije lo que se me ocurrió en un momento, espontáneamente le dije a la licenciada Todesca, por los medios que yo puedo hacer valer mi opinión: qué gobierno de mediocres que tenemos, por Dios. Por último, alguna reflexión sobre una cuestión que me pareció interesante. Hace unos 10 días, el padre Carlos Acaputo convocó una reunión para tratar un documento muy interesante, que después voy a tratar de resumirlo porque se puede resumir muy rápido. Para tratar el documento, bueno, invitó a una serie de personas, entre las cuales yo pude asistir, y asistió también, en la manera virtual de Zoom, asistió el presidente. Y el presidente dio un discurso bastante prolongado. Ese discurso me llama a la reflexión ahora. Habló sobre la solidaridad. Y expuso muy bien la necesidad de solidaridad con los que menos tiene, con las posibilidades de los que no tienen posibilidades. Pero a mí me nació la siguiente reflexión: ¿qué significa ser solidarios cuando uno está en función de gobierno? ¿Qué significa ser solidarios cuando uno tiene que diseñar las políticas de gobierno? ¿No sería mejor hablar de justicia social? ¿Cómo se materializa la solidaridad? Porque no es solo que el gobierno le diga a la gente: oiga, gente, a ustedes sean solidarios con los que menos tienen. El gobierno tiene la responsabilidad primaria e indelegable de fijar las políticas estatales. Entonces, ¿no sería mucho más lógico que se hablara de justicia social, de generación de empleo y de empleo productivo? Está bien la solidaridad, pero cuando uno está en función de gobierno
Estos son los elementos que tiene que privilegiar en las políticas. Mejor que hablar de solidaridad, hablar cómo se implementa la solidaridad a través de las políticas de Estado. Por último, 2 párrafos más sobre esta reunión. El papel del padre Carlos Sacaputo, extraordinario. Yo diría, Carlos Sacaputo es el que preside la Comisión de Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente es un pastor Carlos Sacaputo. Y es un gran convocante. Bueno, ¿qué dice el documento? ¿Saben lo que dice el documento? Reclaman por la existencia de un plan integral que lleve al desarrollo con justicia social. ¿Qué les parece? ¿De qué estamos hablando? De eso, casualmente. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Pimpi Colombo dedica su columna centralmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, partiendo del caso que ha tenido prensa en estos días sobre las obras en Costanera Norte. Pimpi va a hacer un recorrido a través del Festival de Negocios del PRO, festival que contó con la anuencia de la mayoría de los actores políticos de la ciudad. Luego Pimpi va a vincular y finalizar su columna con oportunos extractos de la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Hola Adriana, Guillermo, Pablo, hola Beatriz. Hola y gracias a todo el equipo de producción y los técnicos de la radio. Un gusto volver, como cada viernes, a compartir la hora de Moreno. Ayer recordamos el nacimiento del general Perón. Nosotros lo recordamos ratificando que con principios y valores continuamos con su doctrina. Recordamos las 20 verdades del peronismo, recordamos que trabajamos para ser un gobierno esclavo de un pueblo libre, luchamos para que nuestra militancia nos lleve a hacer lo que el pueblo necesita. Más en estas épocas en las que confluyen la supercrisis dejada por el gobierno de Macri, la pandemia y su cuarentena que lleva más de 200 días y una administración un tanto autista frente a estas crisis. Pero frente a tanta cuestión en la ciudad, el Festival de los Negocios del PRO, del macrismo, de Rodríguez Larreta, sigue imperturbable con el inestimable apoyo de las huestes de Lustó y de la Carrión. Bien estructurado, elaborado con paciencia, con pasos escalonados para satisfacer su objetivo. Primero, consigue la mayoría especial que le permite, desde abril de 2018, que en la Costanera Norte, donde está Punta Carrasco y Costa Salguero, se constituya un llamado Distrito Joven, un paseo peatonal, parquizado, con sectores de diversión diurna y nocturna, recreativos, deportivos. Con esa votación, la legislatura desafecta esos terrenos del patrimonio público que es como estaba previsto en la Constitución de la ciudad, necesita mayorías especiales. El proyecto se aprueba en forma definitiva luego de pasar el proceso de doble lectura, con el voto, como corresponde, del oficialismo porteño, por supuesto, y el inestimable acompañamiento de los legisladores del Partido Justicialista de la capital. Esto en abril del año 2018. El proceso de doble lectura es una especie de como si. Está previsto en la Constitución. Está previsto para votaciones de este tipo que implican modificación de las normas para la construcción o la disposición de terrenos de afectación pública o rezonificación, para una cantidad de cuestiones que se estima hacerlo público puede ayudar a transparentar el proceso. Es decir, se vota en primera lectura, cuando se aprueba se convoca una audiencia pública. La audiencia pública no es vinculante, se la pone ahí a consideración y después de eso se hace la sesión para tratarla en segunda lectura. Y listo, y se aprueba. Con la mayoría que tiene el PRO en la ciudad, se aprueba. Y una vez más, son procedimientos que son un como si se consultara al pueblo, como si se escuchara las necesidades que tienen los porteños,
y ese como sí que tanto emparenta el gobierno de Rodríguez Larreta con lo que fue el gobierno de la Alianza, la gestión de Ibarra en la ciudad, y que acompaña promoviendo la modificación de las normas para la construcción, posibilitando la aprobación de edificios cada vez más altos en Puerto Madero, en Chacarita, en Palermo. Y ojo, que más vivienda en la misma superficie trae aparejado inmediatamente un aumento en el requerimiento de provisión de servicios, de agua, de luz, de gas. Y o se hacen obras o se le estalla a los vecinos que ya estaban, y eso también genera nuevos conflictos y nuevas dificultades. Pero, ¿por qué he dicho que tienen paciencia y van tejiendo como arañas la tela que atrapa los negocios del oficialismo y de sus socios? Porque precisamente para la votación del día de ayer, no justamente en homenaje a Perón, no necesitaban los 2/3 de los votos. Estos terrenos ya habían sido desafectados. Y el punto no es que haya leyes que permitan desarrollar, urbanizar, modernizar. El punto es que la angurria de hacer negocios privados con el patrimonio público ya es una marca del ADN del gobierno que fue primero de Macri y ahora de Rodríguez Larreta. Tema aparte es que Macri llevó las mismas malas artes a la nación. El hecho está denunciado, entre otras cosas, por la venta de varios terrenos fiscales a precio vil y el traslado de propiedades y terrenos de la nación a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El punto es que hubo una sucesión casi infinita de desprenderse la ciudad de terrenos propiedad de la misma, los predios Catalina Norte, el edificio del Plata, y leyes que transferían la propiedad de centenares de inmuebles vendidos durante la primera gestión de Rodríguez Larreta y antes también con Macri, para beneficio de sus amigos o de ellos mismos, nunca para encarar la solución de los acuciantes problemas habitacionales que hay en la capital. El punto es la lógica urbana que tiene el PRO, entre otras, no solo la urbana, ¿no? Es la lógica que privilegia el negocio, la construcción de altas y lujosas torres, pero no puede promover la mejora en infraestructura, en urbanización, en políticas de vivienda para toda la zona sur de la ciudad. O nos olvidamos de qué manera la construcción de Shopping Dock perjudicó a los vecinos de Villa Mitre, o que el complejo de Lugano sigue esperando el hospital de complejidad en la zona. Esa lógica de privilegiar los negocios privados contraría lo que decíamos al principio, que el gobierno debe ser esclavo del pueblo libre. Bueno, claro, eso para el gobierno justicialista, ¿no? Y todo esto que estamos comentando ocurre justo en esta semana en que nuestro pueblo y los pueblos del mundo se conmovieron con la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Bueno, es que acá en la capital de todos los argentinos, el zorro pierde el pelo, como se ve, pero no pierde las mañas. Dice su santidad: vuelvo a hacer mías y a proponer a todos una palabra de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esa línea, recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar. Antes, al contrario, facilitar su realización. Como afirmaba San Pablo VI, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Y en otro párrafo dice también el Papa Francisco: si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debe ignorar ingenuamente
que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Y dice también, cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Todos hermanos, dice nuestro Papa argentino y universal, y la encíclica Fratelli Tutti nos remite a los principios, nos conecta con los valores, o no sabemos que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Bueno, amigos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Gracias a todos. Va a ser la víspera del Día de la Lealtad. La vamos a celebrar y recordar todos juntos. Un abrazo. Beatriz Paglieri, enérgica en su recorrido a través de la historia económica, continuará con lo acontecido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sus medidas, su economía, su conflictiva relación con el movimiento obrero organizado, y nos va a recordar frases que se hicieron lamentablemente célebres y datan de esa época. Hoy, 9 de octubre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia, que como ya dijimos, esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Continuaremos analizando las medidas económicas que caracterizaron al gobierno radical de Raúl Alfonsín. Dijimos que la indexación de la economía la introdujo la dictadura cívico-militar y que cuando la inflación les rondaba el 9% mensual y no estaban autorizadas las negociaciones salariales, es también cuando el movimiento obrero organizado inicia una resistencia que determina que Saúl Ubaldini se convirtiera en el máximo referente de esa época. Luego del 55, todas las proscripciones, intervenciones y pérdidas de conquistas para los trabajadores determinaron el deterioro de la capacidad adquisitiva lograda con el peronismo. Asimismo, entre el 55 y 1983, por ponerle un límite, las últimas elecciones sindicales databan del periodo 73-76, es decir, del último gobierno peronista de esa época, así como también las últimas paritarias. Durante la dictadura, la dirigencia sindical había dejado en el camino víctimas y conquistas. Es decir, que la democracia era un objetivo aspirado por todos y muy en particular por los trabajadores. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín gana las elecciones y asume el 10 de diciembre. A solo 11 días de asumir, el presidente Raúl Alfonsín giró al Poder Legislativo una ley de reordenamiento sindical que había sido elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Es decir, Alfonsín apenas asumió, ya tenía una ley para hacer, como lo autocalificaron, reordenamiento sindical. Para continuar con la herencia económica, su respuesta fue reconocer y pagar la deuda generada por la dictadura, con jueguitos por izquierda de su primer ministro de Economía, pero con toda la cúpula de la dictadura en el Banco Central. Pero sí, en ese marco tenía redactada y envió inmediatamente al Congreso una ley contra la columna vertebral del peronismo. Cuando se presentó la ley Mucci, los sindicatos aún tenían las heridas del autoritarismo y la represión. La ley Mucci no solo generó una tajante oposición en el Congreso de parte del justicialismo, sino que abrió paso a la reunificación del campo sindical.
El 25 de enero de 1984 se selló la conducción única de la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza y con Osvaldo Borda, Jorge Triaca, Ramón Baldassini como secretarios generales. Ante la unificación, solo unos días después, el Ministerio de Trabajo de Alfonsín intervino el Sindicato Único de Petroleros y la Federación de Obreros y Empleados del Papel. En este contexto, la CGT unificada reiteró el estado de alerta y movilización ante lo que calificó de política intervencionista del gobierno y denunció ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la violación de la autonomía y libertades gremiales. Recapitulemos. Alfonsín no resolvió la herencia que en materia económica dejó la dictadura, pero rapidito se metió con el movimiento obrero organizado, que le respondió con la autoridad moral de quienes no habían dudado en enfrentarse a la dictadura. El 14 de marzo de 1984, después de intensas negociaciones, el proyecto de Mucci fue aprobado en diputados. Recibió el rechazo del Senado por apenas un voto. Quien definió el voto en contra de la ley Mucci fue Elías Zapac, del Movimiento Popular Neuquino. Tengámoslo en la memoria. En el marco de una economía deteriorada como telón de fondo y el poder adquisitivo en franca caída, en agosto de 1984 la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno radical. Es por ello que debemos tener memoria y concientizar sobre esta cuestión, porque como dijimos, salvando el tiempo y las distancias, es útil recordar estos antecedentes cuando la economía argentina viene transitando otro intento de camino de ida hacia distintas formas de indexación, con pérdida de empleo y de capacidad adquisitiva. La herencia, reiteramos, la herencia que recibió Alfonsín de la dictadura no solo no fue resuelta, sino que la agravaron. Desde diciembre de 1983 no hubo plan económico, solo una renegociación de la deuda manejada por el ya conocido por nosotros Raúl Prebisch. En junio de 1985, Alfonsín informó que se implementaba una economía de guerra. Y con esa definición, Alfonsín reemplaza a Greenspun por Juan Vital Zurruil. Y también reemplaza al que era el presidente del Banco Central, que finalmente fue José Luis Machinea. Es de destacar que ambos funcionarios estuvieron desde el primer día del gobierno de Alfonsín. Y los comentarios de los pasillos del ministerio eran que estaban serruchando a Greenspun con el armado de un plan económico que ya vimos, fue el Plan Austral, definido por algunos como un plan heterodoxo. Fracasado el Austral, el 3 de agosto de 1988, el equipo económico liderado por Juan Zurruil anunció el paquete de medidas en un contexto de una inflación de 2 dígitos y ya de derrota en las elecciones legislativas del año 1987. Los organismos financieros ya presionaban por ajuste, los grandes déficits de las empresas públicas eran inmanejables, al igual que el de la tesorería, que se retroalimentaba con el cuasi fiscal del Banco Central. Fueron los tiempos del festival de bonos. La aceleración de la espiral de precios, la suba de las tasas de interés y la creciente dolarización de los ahorros internos generó el Plan Primavera. Dijimos que algunos definieron al Plan Austral como heterodoxo y al Plan Primavera de ortodoxo. Nos podemos preguntar, ¿los mismos protagonistas tenían distintas recetas, todas dentro del gobierno de Alfonsín? Lo que hasta acá podemos afirmar es que tenían un plan para reestructurar o intentar desestructurar al movimiento obrero peronista, pero no tenían plan económico. Pasó de continuar con la indexación heredada a tener un plan austral con formato académico y otro claramente que respondía a un ajuste. Lo podemos llevar
como querramos, pero sí lo que podemos afirmar es que Alfonsín no tuvo un plan económico de desarrollo con inclusión. El Plan Primavera fue lanzado en agosto del 88, como dijimos, concebido con el propósito de frenar el empeoramiento de la recesión económica que venía arrastrándose desde hacía años. El nuevo plan económico impulsaba la apertura de la economía y se proponía la privatización de las empresas estatales. Registremos, privatización que se habla ya en el plan de Alfonsín. El Plan Primavera presentaba fuertes debilidades. Tal vez las dos más importantes fueron la escasez de divisas. Mientras seguía creciendo el déficit cuasi fiscal a raíz de la emisión monetaria necesaria para financiar el gasto público, que era luego absorbida por el Banco Central mediante la colocación compulsiva de bonos y encajes a los bancos para retirar el dinero de circulación. También se elevaría fuertemente la tasa de interés para desalentar la huida hacia el dólar, mientras que se lanzaban una serie de instrumentos para absorber australes. La situación es la que estuvo caracterizada por la frase Festival de Bonos. Esa frase, el autor fue Roberto Lavagna, cuando abandonó el gobierno de Alfonsín, diciendo que era un festival de bonos. El sistema de cambios múltiples alentaba que las exportaciones no liquidaran las divisas. La hiper se gestaba. El denominado Plan Primavera paralizaba las negociaciones con los sindicatos y congelamiento de los salarios de los empleados estatales. En pocas semanas el plan había fracasado y en febrero de 1989 el gobierno dispuso una devaluación de la moneda. Esta medida produjo un alza de precios que se fue acelerando hasta producir la hiperinflación. Los precios que en enero se habían incrementado en un 9%, en mayo treparon al 80% y la cotización del dólar se multiplicó por 8. Ante esta situación, renuncia a su rol, asume Pugliese. El plan austral no contaba con una política de largo plazo, no se estimulaba la inversión productiva. En esta etapa de la economía radical se marcó también por la triste y célebre frase de Pugliese: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Las últimas semanas nos hemos encontrado con información de prensa que encontraban puntos en común, que rememoraban al gobierno radical. Por eso ya nos lo decía Perón en su última presidencia al presentar el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Y decía que las posibilidades de actuar sobre la demanda en un proceso de transformación signado por la necesidad de producir una distribución más igualitaria del ingreso y de los beneficios sociales resulta limitada en el corto plazo. La estructura productiva tiende a ser inelástica ante variaciones significativas en la composición de la demanda agregada, generada por la política de redistribución de ingresos. Podría no producir resultados eficaces y por ello se torna necesario actuar sobre la oferta. Y en ese sentido, bajo el nuevo orden internacional caracterizado por la protección del trabajo y del empleo nacional, los economistas del peronismo presentaron la propuesta económica con visión justicialista, una visión y propuesta de acción para emerger de la crisis y sentar las bases para el desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo sustentable con justicia social, porque gobernar es crear trabajo. Es y ese debe ser el camino. Guillermo Moreno, en el programa de hoy, se va a referir al clima político para luego adentrarse en el presupuesto y en los instrumentos que está implementando el gobierno, instrumentos que están tan alejados de una economía peronista y de las políticas del gobierno de Néstor Kirchner. Escuchémoslo. Finalmente, Guiti, habíamos quedado la semana pasada que íbamos a conversar sobre el tema del presupuesto. Mire, el déficit fiscal, bien calculado, con los números de Guzmán que surgen del presupuesto,
tiene de piso 10 puntos del PBI. 10 puntos porcentuales del PBI. No se puede financiar. Pero no era el mismo que tenía Macri. Sí, pero Macri tenía la billetera externa, por eso se endeudó. Durante los 4 años, los primeros 2 con el mercado, los últimos 2, el mercado internacional, los últimos 2 con el fondo, o año y medio. El fondo le terminó dando 44.000 millones de dólares desde junio del 18, y el último desembolso allá por julio, agosto del 19. 44.000. Para que tenga idea de lo que estamos conversando, no es que esto se resuelve con 2.000, 3.000 millones, que si liquidan, o si los chinos, si el fondo puso 44.000 y no se resolvió, imagínense lo que es poner el 10% de eso. Ridículo. Esto solo se resuelve con buena política económica, que es lo que estamos reclamando y que evidentemente no la está haciendo, y ya queda en duda de que la vaya a hacer. Y si no la va a hacer, bueno, se va a imponer la realidad. Ahora, ¿por qué tenemos dudas? Mire, el presupuesto. 10 puntos porcentuales de déficit fiscal que no se pueden financiar, ¿qué piensan hacer? No, lo resolvemos con emisión. Bueno. 60% de eso con emisión, pero eso, no hay problema, para eso hacemos instrumentos de ahorro que se indexan. Le queremos explicar al pueblo argentino que se tiene que acostumbrar a la inflación. No, al pueblo no, a los inversores, a los que ahorran, para eso le hacemos bonos indexados por dólar, plazo fijo indexado por dólar, dentro de poco va a haber contrato indexado por dólar, pero no entiendo. ¿Y los ingresos fijos? No, eso se jode. Pero eso ya no pasó en la economía argentina, claro, con Alfonsín. ¿Y qué pasó? Y Ubaldini le hizo los paros. A ver si todavía el gobierno piensa que Ubaldini le hizo los paros a Alfonsín, porque en realidad lo quería desgastar, como dice Moró, es la clásica argumentación radical. ¿Cómo? No, mire, a Ubaldini le hacía los paros, porque los radicales querían que la sociedad se acostumbrara a la inflación. Y para eso indexaban la economía. Claro, no se puede indexar los salarios todos los meses. Y si no, la peleamos, la discutimos. Y bueno, los trabajadores tuvieron que salir a la calle. Si no, ¿y quiénes más salieron? Y terminaron saliendo los jubilados también. Los grandes perjudicados, cuando vos querés acostumbrar a la sociedad a la inflación. ¿Qué tiene que hacer un gobierno peronista? Y que no se trabaja con inflación. La inflación no es un instrumento de política económica para los sectores de ingresos fijos. Por eso Kirchner se preocupaba tanto de la inflación, tanto se preocupaba cuando empezó a aumentar, que recreamos la Secretaría de Comercio. Y sobre todo, teníamos una buena política económica. ¿Y por qué no copia eso, Alberto, en vez de copiar a Alfonsín? Y esa qué pregunta. Sistemáticamente copia las decisiones tomadas por el gobierno fracasado de Alfonsín en el ámbito económico. Y el que mal anda, mal acaba. Nadie lo desea. Todos queremos que el presidente sea exitoso. Ahora, por este camino, es muy difícil, Gitia, es muy difícil. Le mando un fuerte abrazo y bueno, nos prepararemos la semana que viene para conmemorar el Día de la Lealtad. Lealtad a la doctrina, Gitia, a la doctrina. Gracias, saludos a Fer y a todos los que permiten que nuestras voces circulen por las redes. Chao, Gitia. Cosa, Moreno. Usted ya viene alertando y manifestando hace tiempo que la repetición por parte de nuestro gobierno de los instrumentos económicos del gobierno de Raúl Alfonsín no nos está llevando a buen puerto.
su imagen del guiso que se espesa es muy, muy gráfica. Las columnas de Bea, de Beatriz Paglieri, del viernes pasado y de este viernes, no hacen más que mostrar cómo los reflejos del pasado económico de Alfonsín en el presente económico de Alberto Fernández nos complican fuertemente el escenario. Y aprovecho, ya que citamos la columna de Bea, para recordar al compañerazo, al compañero de Fuste, dirigente sindical de Fuste, Saúl Ubaldini. También quiero retomar la reflexión de Pablo Chaliú sobre la solidaridad, la necesidad de solidaridad que enunció el presidente de la Nación. ¿Un jefe de Estado puede hablar de solidaridad? Y sí, claro que puede. En tanto y en cuanto, primero, no solo hable, sino que implemente políticas que tengan como objetivo la justicia social, la generación de empleo, entre otras. Máxime ahora que será nombrado presidente del Partido Justicialista. Tal vez Moreno, ahora que el presidente de la Nación será a su vez presidente del Partido Justicialista, implemente políticas de cuño peronista. ¿Será? Ojalá. Y retomando algo que planteó Pimpi, con relación a esa marca distintiva del PRO de hacer negocios privados con el patrimonio público. Es así. En este caso, en una ciudad como la nuestra que es desigual, opulenta y desigual. Me pareció muy acertado lo que planteó Pimpi en su columna y también muy acertadas las citas que hizo de la última encíclica papal. Finalmente, Moreno, su cierre fue contundente. Se acerca el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, una fecha hecha carne en el peronismo. Lealtad al general, lealtad al movimiento, lealtad a la doctrina, dijo usted. Bueno, solo queda finalizar el programa después de estas palabras tan contundentes. Buen fin de semana para todos y para todas. Nuestro saludo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray.